¿Sabes lo que se siente sacrificar meses de tu vida cuidando a alguien que amas, creyendo que estás haciendo lo correcto, cuando descubres que mientras tú dabas todo de ti, alguien más estaba trabajando en segundo plano de una manera que jamás imaginaste? Yo viví esa experiencia y te aseguro que hay situaciones donde tu generosidad y tu amor pueden ser usados en tu contra de formas que nunca viste venir. Formas tan calculadas que cuando finalmente las descubres, ya es demasiado tarde para cambiar el resultado. Esta es una historia que jamás pensé que tendría que contar. Una historia tan controversial, tan dolorosa y tan llena de manipulaciones familiares que durante un año preferí guardarla como una herida que me quemaba en silencio. Pero ya no puedo más. A mis 53 años, después de perder no solo a mi padre, sino también la confianza en mi propia familia, siento que necesito liberar esta verdad antes de que me consuma por completo, porque lo que descubrí en la oficina del notario no solo cambió mi situación económica, sino que me reveló el tipo de persona que realmente era mi hermano menor. Soy Beatriz, y durante toda mi vida creí que tenía una relación especial con mi hermano Javier. Él era 5 años menor que yo, y desde niños habíamos sido muy unidos. Yo siempre había sido como una segunda madre para él, protegiéndolo en el colegio, ayudándolo con sus tareas, defendiéndolo cuando se metía en problemas. Javier siempre había sido el favorito de papá, pero eso nunca me molestó, porque yo también lo quería mucho. Cuando mamá murió hace 8 años, papá quedó devastado. Era un hombre de 75 años que había dependido completamente de mamá para las tareas domésticas, la organización de la casa, incluso para recordarle sus citas médicas. Sin ella, papá comenzó a declinar tanto física como mentalmente. Fue entonces cuando Javier y yo tuvimos que tomar decisiones importantes sobre su cuidado. Papá tenía una casa grande en un barrio muy bueno de la ciudad, varios terrenos que había comprado como inversión durante años, y una cantidad considerable de dinero en el banco. No era millonario, pero sí tenía un patrimonio sólido que había construido trabajando como comerciante toda su vida. Siempre nos había dicho que cuando él muriera, todo se dividiría entre Javier y yo en partes iguales. Pero cuidar a papá se había vuelto una responsabilidad de tiempo completo. Necesitaba ayuda para bañarse, para recordar sus medicamentos, para ir a citas médicas, para las tareas básicas de la casa. Era trabajo físico y emocional muy demandante, especialmente porque papá había desarrollado algunos síntomas de demencia que lo hacían confundirse y a veces ponerse agresivo. Javier vivía en otra ciudad por su trabajo como ingeniero, y yo vivía a solo 20 minutos de la casa de papá. Cuando discutimos qué hacer con la situación, llegamos a un acuerdo que me pareció justo y lógico. Yo me encargaría del cuidado diario de papá, y Javier se encargaría de todos los asuntos legales y financieros. Beatriz, me dijo Javier durante una de nuestras conversaciones telefónicas, tú siempre fuiste mejor para las cosas del corazón, y yo soy mejor para las cosas de números y papeles. Si tú te encargas de cuidar a papá físicamente, yo me encargo de asegurar que todos sus documentos estén en orden para cuando llegue el momento. La propuesta me pareció sensata. Javier efectivamente tenía más experiencia con temas legales y financieros por su profesión, y yo tenía más tiempo disponible para el cuidado físico porque trabajaba medio tiempo como maestra de primaria. Además, papá siempre había confiado más en Javier para los asuntos de dinero, así que parecía natural que él manejara esa parte. No te preocupes por los documentos ni por los trámites, me aseguró Javier. Yo me encargo de que todo esté perfectamente organizado. El testamento, los títulos de propiedad, las cuentas bancarias, todo. Tú solo concéntrate en darle a papá el mejor cuidado posible en sus últimos años. Durante los primeros meses, el arreglo funcionó perfectamente. Yo visitaba a papá todos los días, lo ayudaba con sus necesidades básicas, me aseguraba de que tomara sus medicamentos, lo acompañaba a sus citas médicas. Era agotador física y emocionalmente, pero también me daba satisfacción saber que estaba haciendo todo lo posible por el hombre que me había dado la vida. Javier venía a visitar a papá cada 2 o 3 semanas, siempre con una carpeta llena de documentos que revisaba con él. Son cosas del testamento, me explicaba cuando le preguntaba qué estaban discutiendo. Papá quiere asegurarse de que todo esté claro para cuando llegue el momento.
Me tranquilizaba saber que Javier estaba siendo tan responsable con esos asuntos, pero con el tiempo comencé a notar cosas que me llamaban la atención. Papá a veces se veía confundido después de las visitas de Javier, como si no entendiera completamente lo que había firmado. ¿Qué papeles firmaste hoy, papá?, le preguntaba. Y él me respondía: no sé, mi hija. Javier dice que son cosas importantes para ustedes dos. También noté que Javier había comenzado a hacer preguntas específicas sobre los cuidados que yo le daba a papá. Quería saber exactamente cuántas horas pasaba con él, qué gastos tenía para sus medicamentos y cuidados, si yo estaba poniendo dinero de mi bolsillo para cubrir algunos gastos. Solo quiero asegurarme de que papá te esté reembolsando adecuadamente, me explicaba. Había algo más que me extrañaba. Javier había comenzado a sugerir que yo debería mudarme temporalmente a la casa de papá para cuidarlo mejor. Sería más eficiente, me decía, y papá se sentiría más acompañado. Al principio rechacé la idea porque tenía mi propia casa y mi trabajo, pero cuando la condición de papá empeoró, comencé a considerar la posibilidad. Javier también había comenzado a hablar sobre contratar enfermeras profesionales para ayudar con el cuidado de papá. No es justo que tú cargues con toda la responsabilidad, me decía. Podemos pagar enfermeras con el dinero de papá, y así tú tendrías más tiempo para ti misma. La idea me tentaba, porque efectivamente estaba agotada, pero algo en la forma en que Javier lo planteaba me hacía sentir incómoda. Durante el segundo año de cuidados, papá tuvo varios episodios médicos serios que requirieron hospitalizaciones. Javier siempre aparecía inmediatamente cuando había emergencias y se encargaba de hablar con los doctores sobre tratamientos y decisiones médicas. Déjame manejar las conversaciones técnicas, me decía. Tú concéntrate en estar con papá emocionalmente. Pero en esas ocasiones noté que Javier hacía preguntas específicas a los doctores sobre el pronóstico de papá, sobre cuánto tiempo le quedaba de vida, sobre si era necesario mantener ciertos tratamientos costosos. Cuando le preguntaba sobre esas conversaciones, me decía: solo quiero estar preparado para tomar las mejores decisiones para papá. También durante esos meses, Javier comenzó a traer un abogado a las visitas con papá. Es para actualizar algunos documentos, me explicaba. Papá quiere asegurarse de que todo esté completamente actualizado según las leyes actuales. El abogado era un hombre mayor que parecía conocer bien a Javier, y siempre traía documentos que papá firmaba después de conversaciones privadas. ¿Por qué no puedo estar presente cuando papá firma esos documentos?, le pregunté a Javier en una ocasión. Porque son conversaciones legales confidenciales, me respondió. El abogado dice que es mejor que cada heredero mantenga privacidad en estos asuntos hasta que todo esté finalizado. Sus explicaciones me parecían razonables, pero había algo en la forma en que manejaba toda la situación que me hacía sentir excluida. Era como si hubiera aspectos importantes del cuidado de papá de los cuales yo no podía participar, a pesar de que era yo quien pasaba la mayor parte del tiempo con él. Durante el tercer año, papá comenzó a declinar más rápidamente. Había días en que no me reconocía, días en que se confundía sobre dónde estaba, días en que se ponía agresivo sin razón aparente. Fue durante esta etapa cuando finalmente acepté mudarme temporalmente a su casa para poder cuidarlo las 24 horas. Javier parecía muy complacido con mi decisión. Es lo mejor para papá, me dijo. Y también es lo mejor para ti, porque así puedes asegurarte de que esté recibiendo exactamente el cuidado que necesita. Me ayudó a mudar mis cosas esenciales a la casa de papá y se ofreció a pagar algunos gastos adicionales que pudiera tener. Pero durante esos meses viviendo en la casa de papá, comencé a notar cosas que me parecían extrañas. Papá recibía llamadas telefónicas que lo ponían ansioso, llamadas que él no entendía, pero que parecían ser sobre asuntos financieros. Cuando le preguntaba quién había llamado, me decía: no sé, mija, alguien sobre papeles. También noté que llegaban cartas dirigidas a papá que él no parecía entender. Eran correspondencia de bancos, de oficinas gubernamentales, de empresas que yo no conocía. Cuando le mostraba las cartas a Javier durante sus visitas, él las tomaba inmediatamente. Yo me encargo de toda la correspondencia, me decía. No queremos confundir a papá con estos asuntos complicados. Había algo más que me inquietaba. Papá a veces hacía comentarios sobre cambios en sus propiedades que no tenían sentido para mí. Ya no tengo la casa del centro,
me dijo una tarde. Cuando le pregunté qué quería decir, se confundía y no podía explicar. Cuando le mencioné esto a Javier, me dijo: papá está confundido por la demencia. A veces dice cosas que no tienen sentido. Durante los últimos 6 meses de vida de papá, su condición se deterioró dramáticamente. Necesitaba cuidado constante, y yo prácticamente no salía de su casa, excepto para lo absolutamente necesario. Javier venía más frecuentemente durante este periodo, siempre con documentos que revisaba con papá, durante momentos en que él parecía más lúcido. Papá está tratando de finalizar todos sus asuntos antes de que ya no pueda tomar decisiones, me explicaba Javier. Es importante que aprovechemos los momentos en que está mentalmente claro para completar todos los trámites pendientes. Tenía sentido, pero me molestaba que esas conversaciones importantes siempre ocurrieran cuando yo estaba ocupada con otras tareas, o cuando Javier específicamente me pedía que los dejara solos. Papá murió en un martes por la mañana, tranquilamente en su cama, con mi mano en la suya. Había sido una muerte dulce después de tanto sufrimiento, y aunque estaba devastada por la pérdida, también sentía paz de saber que había estado con él hasta el final. Javier llegó pocas horas después, y lloramos juntos por la pérdida del hombre que habíamos amado toda la vida. Durante los días siguientes, mientras organizábamos el funeral y recibíamos las condolencias de familiares y amigos, Javier manejó todos los arreglos logísticos. Déjame encargarme de los trámites, me dijo. Tú ya hiciste más que suficiente cuidando a papá durante todos estos años. Ahora es mi turno de manejar las responsabilidades. Una semana después del funeral, Javier me dijo que era momento de ir a la oficina del notario para escuchar la lectura del testamento y comenzar los trámites de herencia. Finalmente vamos a poder cerrar este capítulo y comenzar a planificar nuestro futuro, me dijo. Yo esperaba ese momento con una mezcla de tristeza y anticipación, sabiendo que sería el cierre oficial de la vida de papá y el comienzo de una nueva etapa para nosotros. Pero lo que descubrí en la oficina del notario ese día cambió todo. Lo que escuché no solo me partió el corazón, sino que me reveló una verdad tan devastadora que aún hoy me cuesta creer que realmente sucedió. Porque resulta que Javier no había estado arreglando los papeles de la herencia, como me había dicho durante todos esos años. Había estado haciendo algo completamente diferente, algo que yo jamás había imaginado que fuera posible. Los días que siguieron a esa visita al notario fueron los más oscuros de mi vida. No podía procesar lo que había escuchado, no podía entender cómo había llegado a esa situación, cómo había sido tan ciega durante tanto tiempo. Me quedaba despierta durante horas tratando de entender las implicaciones de lo que había descubierto, tratando de reconstruir los últimos años desde una perspectiva completamente nueva. Javier había estado evitándome desde la lectura del testamento. Había salido de la oficina del notario sin mirarme a los ojos. Había ignorado mis llamadas telefónicas. Había rechazado mis intentos de confrontarlo sobre lo que había pasado. Era como si hubiera desaparecido de mi vida el mismo día que descubrí la verdad. Contraté a mi propio abogado para que me explicara exactamente qué había pasado con la herencia de papá y qué opciones legales tenía. Lo que me dijo fue devastador, pero también esclarecedor. Durante los 3 años que yo había estado cuidando a papá, Javier había estado manipulando sistemáticamente todos los documentos legales y financieros para beneficiarse él exclusivamente. Señora Beatriz, me explicó el abogado, su hermano aprovechó la demencia progresiva de su padre para hacer cambios dramáticos en el testamento y en la estructura de propiedad de todos los bienes. Técnicamente, los documentos son legales porque fueron firmados por su padre, pero claramente fueron hechos bajo circunstancias que aprovechaban su deterioro mental. Javier había comenzado a hacer estos cambios desde el primer año que yo empecé a cuidar a papá. Cada visita con documentos, cada conversación privada con el abogado, cada firma que papá había hecho sin que yo estuviera presente, habían sido pasos calculados para transferir todo el patrimonio familiar al nombre de Javier. La casa donde vivía su padre, las propiedades de inversión, las cuentas bancarias, todo fue transferido gradualmente al nombre de su hermano durante esos 3 años, continuó el abogado. Al momento de la muerte de su padre, legalmente ya no tenía nada que heredar, porque todo había sido regalado a Javier mientras estaba vivo.
Era un plan tan elaborado, tan cuidadosamente ejecutado, que me aterrorizó darme cuenta de lo calculador que había sido mi hermano. Había usado mi dedicación al cuidado de papá como una cortina de humo para ejecutar el robo más grande de mi vida, el robo de mi propia herencia familiar. ¿Por qué mi hermano me pidió que me mudara a la casa de papá?, le pregunté al abogado. Porque necesitaba que usted fuera testigo de la condición mental deteriorada de su padre, me respondió. Si alguien cuestionaba las transferencias de propiedad, él podía argumentar que su padre estaba siendo bien cuidado y que había tomado esas decisiones estando en su casa familiar, con su familia presente. Mi dedicación había sido usada como evidencia de que papá estaba en un ambiente estable y familiar cuando tomó las decisiones de transferir sus propiedades. Javier había convertido mi amor filial en una herramienta para legitimar su robo. ¿Había alguna manera de que yo hubiera detectado lo que estaba pasando?, le pregunté. Si usted hubiera tenido acceso a los documentos que su padre estaba firmando, habría notado inmediatamente que algo no estaba bien, me respondió el abogado. Pero su hermano se aseguró de mantenerla excluida de todos los aspectos legales y financieros. Durante las siguientes semanas investigué más sobre las acciones de Javier durante esos años. Descubrí que había vendido 2 de las propiedades de papá, mientras él todavía estaba vivo, usando el dinero para inversiones personales. Había vaciado las cuentas bancarias gradualmente, transfiriendo el dinero a cuentas que estaban únicamente a su nombre. Pero lo más perturbador era que había documentado cuidadosamente cada paso del proceso. Tenía grabaciones de conversaciones con papá donde él confirmaba que quería darle todo a Javier. Tenía cartas firmadas por papá expresando su deseo de que Javier fuera el único heredero. Había creado un expediente completo que justificaba cada transferencia. Su hermano no solo robó la herencia, me explicó el abogado después de revisar toda la evidencia. También se protegió legalmente de cualquier desafío futuro. Sería muy difícil probar en corte que estas transferencias fueron resultado de manipulación, especialmente considerando que su padre tenía demencia progresiva. Cuando finalmente logré contactar a Javier por teléfono, su respuesta me destrozó aún más. Beatriz, me dijo con una frialdad que jamás le había escuchado. Papá tomó sus propias decisiones sobre sus propiedades. Yo solo me aseguré de que sus deseos se cumplieran legalmente. ¿Sus deseos?, le grité por teléfono. Papá siempre dijo que todo se dividiría entre nosotros 2. Tú manipulaste a un hombre con demencia para robarme mi herencia. Papá se dio cuenta de quién realmente se preocupaba por su bienestar financiero y quién solo se preocupaba por cuidados básicos, me respondió Javier con una crueldad que me partió el corazón. Él valoró mis contribuciones intelectuales más que tu trabajo doméstico. Sus palabras fueron como puñaladas. Había reducido 3 años de cuidado dedicado, de sacrificio personal, de amor incondicional, a trabajo doméstico. Había justificado su robo como si fuera una recompensa merecida por su superioridad intelectual. Javier, le dije llorando, sacrifiqué 3 años de mi vida cuidando a papá. Dejé mi trabajo, descuidé mi propia salud, gasté mis propios ahorros en sus medicamentos y cuidados. ¿Cómo puedes hacerme esto? Nadie te obligó a hacer eso, me respondió sin una pizca de remordimiento. Tú elegiste ser la cuidadora. Yo elegí ser el administrador de sus bienes. Papá recompensó a cada uno según el valor que aportamos a su vida. Era increíble cómo había reescrito completamente la historia de lo que había pasado. En su versión, él había sido el hijo responsable que manejó los asuntos importantes, mientras que yo había sido simplemente la empleada doméstica que había elegido hacer trabajo no remunerado. Esa noche, después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi casa tratando de procesar no solo la pérdida económica, sino la devastación emocional de descubrir quién realmente era mi hermano. Durante 53 años había creído que tenía un hermano que me amaba, que me respetaba, que valoraba mi dedicación a la familia, pero había resultado ser alguien capaz de una crueldad y una manipulación que jamás había imaginado posibles. Durante las siguientes semanas, traté de encontrar maneras legales de desafiar las transferencias de propiedad que Javier había hecho, pero cada abogado que consulté me dijo lo mismo. Javier había sido muy cuidadoso en protegerse legalmente. Los documentos estaban técnicamente en orden,
Papá había firmado todo durante momentos en que parecía estar mentalmente competente, y había evidencia documentada de que había expresado sus deseos de transferir todo a Javier. La manipulación de personas con demencia es muy difícil de probar en corte, me explicó uno de los abogados, especialmente cuando la persona que cometió la manipulación es sofisticada y se preparó cuidadosamente para defenderse legalmente. También descubrí que Javier había estado consultando con abogados especialistas en asuntos de herencia desde el primer año que papá comenzó a mostrar síntomas de demencia. Había planificado este robo desde el momento en que se dio cuenta de que papá estaba mentalmente vulnerable. El plan había sido perfecto en su crueldad. Usar mi amor por papá para mantenerme ocupada y distraída mientras él sistemáticamente robaba todo lo que debería haber sido nuestro patrimonio familiar compartido. Había convertido mi dedicación filial en la herramienta de mi propia destrucción económica. Pero lo que más me dolía no era solo la pérdida del dinero, aunque eso era devastador. Era darme cuenta de que durante 3 años había estado cuidando a papá, creyendo que estaba honrando la memoria de mamá y protegiendo el legado familiar, cuando en realidad estaba siendo usada como cómplice involuntaria en el plan de Javier para robar ese mismo legado. Si te está gustando esta historia, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil, solo tienes que apretar el botón que dice me gusta aquí abajo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Te lo digo con mucho cariño, porque sé que a veces estas cosas de la tecnología pueden ser confusas, pero tu apoyo significa mucho para mí. Y prepárate, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Porque cuando finalmente entendí la magnitud completa de la traición de Javier, fue cuando descubrí que había aspectos de esta historia que eran aún más perturbadores de lo que había imaginado. 6 meses después de la muerte de papá, cuando ya había agotado todas las opciones legales para recuperar mi herencia, recibí una visita que cambió completamente mi comprensión de toda la situación. Era un sábado por la tarde cuando tocaron la puerta, y cuando abrí, me encontré con una mujer mayor que no conocía. «¿Señora Beatriz Morales?», me preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo», respondí intrigada por su presencia. «Mi nombre es Carmen Jiménez. Soy enfermera y trabajé cuidando a su papá durante sus últimos meses de vida. Necesito hablar con usted sobre algo muy importante». ¿Una enfermera? Javier nunca me había dicho que había contratado enfermeras para papá. «Creo que hay un error», le dije. «Mi papá no tenía enfermeras. Yo me encargué de todo su cuidado». Carmen me miró con una expresión muy seria. «Señora, yo trabajé cuidando a su papá 3 días por semana durante los últimos 6 meses de su vida. Su hermano me contrató, pero me pidió específicamente que nunca viniera cuando usted estuviera presente». Mi mundo se tambaleó. «¿Qué? Su hermano me pagaba para venir los lunes, miércoles y viernes, siempre cuando usted no estaba en la casa. Me dijo que era importante mantener mi trabajo en secreto, porque usted se sentiría ofendida si supiera que él había contratado ayuda profesional». Dejé entrar a Carmen, sintiendo que esta conversación iba a revelar verdades aún más perturbadoras. Carmen se sentó en mi sala y me contó una historia que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre los últimos meses de vida de papá. «Señora Beatriz», comenzó Carmen, «su hermano no me contrató para cuidar a su papá. Me contrató para documentar su deterioro mental y para ser testigo de conversaciones específicas que tenía con él sobre sus propiedades». ¿Documentar su deterioro? Javier me pidió que llevara un registro detallado de todos los momentos en que su papá se confundía, se olvidaba de cosas o decía cosas que no tenían sentido. Pero también me pidió que documentara los momentos en que parecía estar mentalmente claro y capaz de tomar decisiones. Carmen me explicó que Javier había estado usando esa documentación para justificar las transferencias de propiedad. Cuando necesitaba probar que papá estaba mentalmente competente para firmar documentos, usaba los reportes de los días buenos. Cuando necesitaba explicar por qué papá no había incluido a otras personas en sus decisiones, usaba los reportes de los días malos. «Pero hay algo más perturbador que necesita saber», continuó Carmen. «Su hermano también me pidió que grabara conversaciones con su papá, donde él confirmaba que quería darle todo a Javier,
pero esas conversaciones eran claramente manipuladas. ¿Qué quiere decir? Carmen abrió una bolsa que había traído consigo. Después de que su papá murió, y después de enterarme de lo que había pasado con la herencia a través de otros familiares, decidí que usted tenía derecho a saber la verdad. Guardé copias de algunas de esas grabaciones. Me mostró un grabador pequeño. Javier no sabe que tengo esto, pero creo que necesita escuchar cómo su hermano manipulaba a su papá durante esos últimos meses. Lo que escuché en esas grabaciones me horrorizó. Javier hablaba con papá como si fuera un niño. Le hacía preguntas capciosas. Lo confundía deliberadamente sobre quién había estado cuidándolo y quién había estado trabajando por él. En una de las grabaciones, escuché a Javier decirle a papá: «Papá, ¿te acuerdas de quién ha estado manejando todos tus asuntos importantes? ¿Quién se ha asegurado de que tengas dinero en el banco y de que tus propiedades estén bien cuidadas?» «Tú, mijo», respondía papá con una voz confundida. «Tú te encargas de esas cosas. Y Beatriz solo te ayuda con la comida y el baño, ¿verdad? Ella no entiende de cosas importantes como dinero y propiedades», continuaba Javier manipulándolo. «Sí, ella me ayuda con las cosas de la casa», respondía papá, claramente sin entender completamente lo que estaba confirmando. «Entonces tú quieres que yo siga encargándome de todas tus cosas importantes, ¿verdad, papá? Incluso después de que ya no estés aquí», insistía Javier. «Sí, mijo, tú sabes de esas cosas», respondía papá. Era devastador escuchar cómo Javier había usado la confusión mental de papá para obtener confirmaciones grabadas de que quería transferirle todo. Papá no entendía realmente lo que estaba diciendo, pero Javier había usado esas grabaciones como evidencia de sus verdaderos deseos. «¿Por qué está contándome esto ahora?», le pregunté a Carmen. «Porque trabajé como enfermera durante 30 años y jamás había visto a alguien manipular a un paciente con demencia de manera tan calculada», me respondió con lágrimas en los ojos. Lo que su hermano hizo no solo fue legal y moralmente incorrecto, fue abuso de adulto mayor de la peor clase. Carmen me contó entonces detalles adicionales sobre el comportamiento de Javier durante esos meses que me hicieron entender la magnitud completa de su manipulación. No solo había engañado a papá sobre las implicaciones de los documentos que firmaba, sino que también había estado alimentando su paranoia sobre mí. Javier le decía constantemente a su papá que usted estaba cansada de cuidarlo, que se quejaba de que era una carga, que probablemente preferiría que él estuviera en un hogar de ancianos, me explicó Carmen. Su papá comenzó a sentirse culpable por el trabajo que usted estaba haciendo, y Javier usó esa culpa para convencerlo de que le debía algo por manejar los asuntos financieros. Era una manipulación psicológica tan sofisticada que me aterrorizó darme cuenta de lo bien que Javier entendía tanto la mente deteriorada de papá como mis propias vulnerabilidades emocionales. Había usado mi dedicación al cuidado de papá para aislarme de los asuntos financieros, y después había usado ese aislamiento para convencer a papá de que yo no me preocupaba por él de la misma manera que Javier. ¿Papá realmente creía que yo no lo quería?, le pregunté a Carmen, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Al final sí, me respondió tristemente. Javier había logrado convencerlo de que usted lo cuidaba por obligación, mientras que él lo ayudaba por amor genuino. Su papá murió creyendo que Javier era el hijo que realmente se preocupaba por él. Esas palabras me destrozaron más que la pérdida de dinero. Papá había muerto pensando que yo no lo amaba realmente, que solo lo cuidaba porque me sentía obligada. Javier no solo me había robado mi herencia, sino que también había robado la oportunidad de que papá muriera sabiendo cuánto lo amaba. Carmen me entregó copias de todas las grabaciones y documentos que había guardado. «No sé si esto puede ayudarla legalmente», me dijo, «pero al menos ahora usted sabe la verdad completa sobre lo que pasó». Después de que Carmen se fue, me quedé escuchando las grabaciones durante horas. Era devastador oír cómo la mente de papá había sido manipulada sistemáticamente, cómo sus últimos meses habían estado llenos de confusión y culpa que Javier había plantado deliberadamente. Pero las grabaciones también revelaron algo más. En sus momentos de mayor claridad mental, papá había expresado dudas sobre las decisiones que Javier le estaba pidiendo que tomara. «¿Beatriz no va a recibir nada?», preguntaba en una de las grabaciones. «Ella ha trabajado tanto cuidándome
No te preocupes por Beatriz, le respondía Javier. Ella ya tiene su propia casa, su propio trabajo. Tú necesitas asegurarte de que yo pueda seguir manejando todos estos asuntos complicados después de que ya no estés aquí. Incluso, en su estado deteriorado, papá había mantenido amor y preocupación por mí. Pero Javier había usado esa preocupación para manipularlo aún más, convenciéndolo de que transferirme propiedades sería una carga para mí, porque yo no entendía de asuntos financieros. Llevé las grabaciones a mi abogado, esperando que esta nueva evidencia pudiera cambiar mis opciones legales. Pero las noticias no fueron alentadoras. Esta evidencia muestra claramente que hubo manipulación, me explicó, pero las leyes sobre herencias son muy específicas. Los documentos que su padre firmó son técnicamente válidos, y probar manipulación post-mortem es extremadamente difícil. Además, continuó el abogado, su hermano puede argumentar que él estaba simplemente ayudando a su padre a entender sus opciones, no manipulándolo. Las grabaciones pueden interpretarse como conversaciones normales entre padre e hijo sobre planificación patrimonial. Era frustrante saber la verdad, pero no poder usar esa verdad para obtener justicia. Javier había sido tan cuidadoso en sus métodos que incluso cuando sus víctimas sabían exactamente lo que había hecho, era casi imposible probarlo en corte de manera que resultara en consecuencias legales. Decidí confrontar a Javier con la nueva evidencia, no porque esperara que cambiara algo, sino porque necesitaba que supiera que yo conocía toda la verdad sobre lo que había hecho. Lo llamé y le pedí que nos viéramos en persona. No hay nada que discutir, Beatriz, me dijo cuando lo contacté. Los asuntos de la herencia ya están resueltos. Sé sobre Carmen, le dije. Sé sobre las grabaciones. Sé exactamente cómo manipulaste a papá durante sus últimos meses. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, Javier accedió a reunirse conmigo, probablemente para evaluar qué tanto sabía y si representaba alguna amenaza para él. Nos encontramos en un café público, donde confronté a Javier con todas las evidencias que Carmen me había dado. Su reacción me confirmó que era exactamente tan calculador como había sospechado. Beatriz, me dijo con una frialdad que me aterrorizó. Papá tenía demencia progresiva. Era necesario que alguien lo ayudara a tomar decisiones racionales sobre su patrimonio. Yo simplemente me aseguré de que tomara las mejores decisiones posibles. ¿Las mejores decisiones para quién?, le pregunté. ¿Para papá o para ti? Para la familia, me respondió sin mostrar el menor remordimiento. Yo tenía la educación y la experiencia necesaria para manejar un patrimonio de esa magnitud. Tú habrías desperdiciado todo el dinero en sentimentalismos. Era increíble cómo había justificado completamente sus acciones. En su mente no había robado la herencia familiar. Había salvado el patrimonio de mi supuesta incompetencia financiera. Había reescrito completamente la narrativa para convertirse en el héroe que había protegido el dinero familiar de mi irresponsabilidad. Javier, le dije, gasté mis propios ahorros cuidando a papá. Sacrifiqué 3 años de mi vida, descuidé mi salud, abandoné oportunidades profesionales. ¿Cómo puedes decir que no merezco nada de la herencia familiar? Nadie te pidió que hicieras esos sacrificios, me respondió. Tú elegiste ser la mártir, yo elegí ser productivo. Papá recompensó la productividad, no el martirio. Sus palabras me confirmaron que no tenía ningún reconocimiento del valor del cuidado que yo había dado, ninguna comprensión del sacrificio emocional y físico que había hecho, ningún respeto por la dedicación que había mostrado hacia papá durante sus años más difíciles. ¿Alguna vez sentiste culpa por lo que me hiciste?, le pregunté finalmente. Javier me miró con una expresión que me heló la sangre. ¿Culpa por qué? ¿Por asegurarme de que el patrimonio familiar fuera manejado por la persona más capaz? ¿Por proteger el trabajo de toda la vida de papá de decisiones emocionales irracionales? No había ni una pizca de remordimiento en sus palabras. Había convencido tan completamente a sí mismo de que había hecho lo correcto que genuinamente no entendía por qué yo estaba molesta. En su mente, él era el administrador responsable que había salvado el patrimonio familiar, y yo era la hermana emocional que no entendía las realidades financieras. Esa fue la última conversación que tuve con Javier. Salí de ese café sabiendo que había perdido no solo mi herencia, sino también a mi hermano para siempre, porque la persona que había conocido durante 53 años
había resultado ser una ilusión. El verdadero Javier era alguien capaz de una crueldad y una manipulación que jamás había imaginado posibles. Durante los meses siguientes, traté de reconstruir mi vida financiera y emocional después de la devastación que Javier había causado. Había gastado mis propios ahorros durante los años de cuidado de papá. Había perdido oportunidades profesionales por dedicarme a él tiempo completo y ahora no tenía ninguna herencia para ayudarme a estabilizarme económicamente. Pero lo que más me costaba procesar no era la pérdida económica, sino la pérdida emocional. Durante años había creído que tenía una familia que me amaba y me respetaba. Había creído que mi hermano valoraba mi dedicación y mi sacrificio. Había creído que papá había muerto sabiendo cuánto lo amaba. Todo eso había resultado ser falso. Mi familia no era lo que había creído. Mi hermano no era quien había pensado. Y papá había muerto confundido y manipulado por la persona en quien más confiaba. Pero también había aprendido algo valioso sobre mí misma durante este proceso. Había descubierto que tenía una fortaleza que no sabía que poseía. A pesar de la traición, a pesar de la pérdida, a pesar de la humillación, había logrado mantener mi dignidad y mi integridad moral. Javier había ganado económicamente, pero había perdido su alma en el proceso. Había obtenido dinero y propiedades, pero había destruido cualquier posibilidad de tener relaciones familiares genuinas en el futuro. Había elegido la riqueza material sobre el amor familiar y tendría que vivir con esa decisión por el resto de su vida. Yo había perdido dinero, pero había mantenido mi capacidad de amar, de confiar, de cuidar a otros sin expectativas de recompensa. Había perdido una herencia, pero había mantenido mi humanidad. ¿Era suficiente? Honestamente, no siempre. Había días en que la realidad financiera de mi situación me abrumaba, días en que me preguntaba si había sido una tonta por confiar tanto en Javier, días en que me arrepentía de haber sido tan generosa con mi tiempo y mi energía. Pero también había días en que me sentía orgullosa de haber cuidado a papá con amor incondicional, independientemente de las consecuencias. Había días en que me alegraba de saber que había actuado con integridad, incluso cuando otros no lo hicieron. Había días en que entendía que el verdadero valor no se mide en dinero, sino en la capacidad de mantener tu humanidad cuando otros la pierden. Javier había demostrado ser un manipulador experto, un planificador estratégico, un negociador hábil, pero también había demostrado ser incapaz de amor genuino, de lealtad familiar, de integridad moral. Había ganado una batalla financiera, pero había perdido su alma en el proceso, y al final tendríamos que vivir con las decisiones que habíamos tomado. Él tendría que vivir sabiendo que había robado a su propia hermana y manipulado a su padre moribundo. Yo tendría que vivir sabiendo que había sido engañada, pero también sabiendo que había actuado con amor y dedicación hasta el final. No sé cuál de esas cargas será más pesada a largo plazo, pero sí sé que prefiero vivir con la mía que con la suya. Ahora, 2 años después de la muerte de papá, vivo sola en mi misma casa, trabajando para reconstruir mis finanzas y mi vida emocional. No tengo relación con Javier y probablemente nunca la volveré a tener. Él vive en la casa de papá, rodeado de propiedades y dinero que obtuvo a través de manipulación y engaño. ¿Quién es más feliz? ¿Quién es más exitoso? ¿Quién tomó las mejores decisiones? No tengo respuestas definitivas para esas preguntas, pero sí sé que puedo dormir por las noches sin sentir culpa por cómo traté a las personas que amaba. Y esa es una forma de riqueza que ningún abogado corrupto ni hermano traicionero puede robar. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, donde tienes que elegir entre hacer lo correcto o hacer lo conveniente, espero que recuerdes mi historia. Espero que elijas la integridad sobre el beneficio personal, el amor sobre la manipulación, la honestidad sobre la ventaja estratégica, porque al final las únicas cosas que realmente te llevas de esta vida son las relaciones que construiste con amor genuino y las acciones que tomaste con integridad moral. Todo lo demás puede ser robado, perdido o quitado, pero tu alma es lo único que realmente te pertenece para siempre. Y aunque no me arrepiento de haber cuidado a papá con dedicación, aunque no me arrepiento de haber confiado en Javier cuando parecía merecerlo, aunque no me arrepiento de haber actuado con amor en lugar de con cálculo,
Debo confesar algo que me inquieta profundamente. Durante todo este proceso, durante todos estos meses de lidiar con la traición y la pérdida, he descubierto que tengo una capacidad para el resentimiento y la amargura que jamás había sospechado. Y aunque trato de mantener mi integridad moral, hay momentos en que fantaseo con venganzas que me asustan por su crueldad. Hay días en que imagino maneras de exponer públicamente lo que Javier hizo, de arruinar su reputación profesional, de asegurarme de que toda nuestra familia extendida sepa exactamente cómo manipuló a papá. Hay días en que pienso en maneras de lastimarlo emocionalmente, de la misma manera que él me lastimó a mí. ¿Eso me convierte en alguien tan mala como él? La diferencia entre nosotros es solo que él actuó sobre sus impulsos manipulativos, mientras que yo no actúo sobre mis impulsos vengativos. ¿O hay una diferencia moral real entre pensar en hacer daño y realmente hacerlo? No tengo respuestas fáciles para esas preguntas. Solo sé que esta experiencia ha revelado aspectos de mi propia naturaleza que preferiría no conocer. Y aunque trato de elegir el perdón sobre la venganza todos los días, no siempre es fácil, y no siempre estoy segura de que sea lo correcto. Tal vez esa es la lección más importante de toda esta historia, que todos tenemos la capacidad tanto para el bien como para el mal, y que las decisiones que tomamos en momentos de crisis revelan quiénes realmente somos. Javier eligió la manipulación y el beneficio personal. Yo estoy eligiendo la integridad y el perdón, pero no sin lucha. Y esa lucha diaria entre mis mejores y peores impulsos es algo con lo que tendré que vivir por el resto de mi vida, sabiendo que las decisiones que tome definirán no solo mi futuro, sino también mi alma. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video apretando el botón de abajo. Y si quieres suscribirte al canal para escuchar más historias como esta, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, y me ayudas mucho cuando haces eso. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido, si has tenido que enfrentar traiciones familiares relacionadas con herencias, o si tienes alguna historia que quieras que contemos aquí. Todos los días estamos aquí esperándote con relatos nuevos que te van a dejar sin aliento. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas con todos los detalles. Necesitaba soltar todo esto. Necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final y por escuchar una historia que cambió mi vida para siempre, porque a veces las personas que más confianza nos inspiran son precisamente las que más daño pueden hacernos. Y aprender a distinguir entre el amor genuino y la manipulación disfrazada de cuidado puede ser una de las lecciones más importantes, pero más dolorosas de nuestras vidas.